anatema, que no significa, la positiva significa consagrar, consagración, pero la negativa significa eliminar, destruir, apartar a alguien de una manera destructiva. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque como estamos viendo el Salmo 35, a donde regreso ahora, y que está muy ligado al motivo del por qué se escribió el Salmo. Hay algo horrible que pasa a veces, yo no tengo otra palabra para describirla, algo horrible que ha ocurrido y ocurre entre los creyentes, es tratar a alguien que es un verdadero creyente y que está dentro del cuerpo de creyentes de verdad, alguien que sea amado por Dios, tratarle como anatema. Por eso voy a hablar para el que esté del otro lado viendo y se diga ser un creyente, y hay gente dentro del pueblo de Dios a quien les tiene envidia o a quien no pueden tolerar sencillamente porque no son aceptadas por ellos. Quisiera decirte que huyas de la tentación después de oír esta enseñanza de querer declarar anatema a un consiervo o a otro creyente, porque no vas a quedar impune y porque eso exacerbará la ira de Dios. Y yo quería decir esto porque cuando nosotros miramos, en todas las épocas ha sido así, en el Antiguo Pacto vemos muchos hombres de Dios, hombres que no eran perfectos, gloria a Dios por eso, porque nadie es perfecto, eran hombres, también mujeres, pero hablo genéricamente, eran hombres consagrados a Dios, eran hombres imperfectos, pero que amaban a Dios, como el mismo David, el mismo autor de este Salmo 35, era un hombre imperfecto. Algunos de los pecados en los cuales cayó están allí en este libro, están publicados, porque fueron registrados en la Escritura. Sin embargo, aún después de haber pecado, Dios, hablando acerca de David, a su hijo Salomón, hablando a Salomón acerca de su padre David, dijo acerca de David que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa conforme a su corazón? ¿Que era Dios? ¿Que era perfecto? No significa que David amaba lo que Dios amaba, que David amaba a Dios. David le componía canciones a Dios, salida desde lo más profundo de su corazón. David amaba a Dios. David buscaba a Dios. En ocasiones, cuando no buscó a Dios en alguna decisión, como en aquel censo que hizo, y dice la Escritura que lo hizo por sugerencia de Satanás, luego no le fue bien. Y algunas actitudes que tuvo en su vida personal. Incluso estoy recordando un pasaje cuando David casi derrama sangre de un hombre que se llamaba Nabal, un hombre obstinado, terco, y eso es lo que significa el nombre Nabal. Y David venía hambriento con su tropa y mandó a pedir
a Nabal que le diera unos panes o comida, todo lo que tuviera ahí. Y este hombre, teniendo la posibilidad, no le dio. Porque siempre hay así. Hay gente que tiene posibilidades y se rehúsan a ayudar de muchas maneras a siervos de Dios que aman a Dios y que están consagrados a Dios. Y David estuvo a punto de matar a Nabal si no hubiera sido por su esposa, que su esposa fue una mujer sabia y salió al encuentro donde estaba David y de manera escondida le dio todas aquellas cosas que David pedía, pero le dijo que no derramara sangre, que no se manchara sus manos de sangre por causa del esposo de ella, este Nabal, que era como era. Y así ella evitó que él derramara sangre, y aquella noche este Nabal, terco, airado, que por todo se enojaba, murió. Pienso yo que tal vez le dio un derrame cerebral o algo así, porque era un hombre muy airado. Pero lo que yo quería decir es que aunque no hay hombre de Dios, ninguno, en ninguna época, que sea perfecto. La misma Biblia dice, no hay ninguno que haga el bien todo el tiempo y nunca peque. Por eso es que necesitamos un gran sumo sacerdote, como lo es nuestro gran sumo sacerdote, a la presencia del cual podemos venir todos los días. Pero lo importante que quería decir es que algunos hijos de Dios muy amados, que muy sinceramente han vivido para Dios, aunque, repito, eran gente imperfecta, muchos de ellos en todas las épocas, profetas, hombres con ministerios como David, llegó a ser el rey de Israel, pero era cantor, era salmista y era un hombre que amaba a Dios. En todas las épocas han habido hombres de Dios que han sido tratados por los propios creyentes como si fueran un anatema. Allí vemos, por ejemplo, el mismo Nabal, este ejemplo que les acabo de poner, trató a David como un anatema, como ¿quién eres tú? Y muchos son tratados con desprecio, a pesar de ser hijos, hijas de Dios. Vemos a Pablo que fue tratado como anatema por los propios creyentes. Fue tratado con desprecio. A veces se burlaban de él, lo ridiculizaban. O sea, no fue solo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo también. Él fue tratado como anatema, de manera despreciable. Los mismos la iglesia que estaba en Corinto, los corintios, lo juzgaban por su apariencia exterior y daban prioridad a los falsos profetas. Y siempre va a ser así. Las congregaciones muchas veces van a tener por pastores o por profetas aquello que se merecen. Porque Dios manda pastores, profetas, maestros y los desprecia, pero finalmente
terminan abrazando a los falsos, dando honra, gloria y honor a los falsos. Y fue así en el Antiguo Testamento, y fue así en el tiempo de Pablo, y es así hoy también. Y Jesús mismo, a pesar de ser el Mesías, a pesar de demostrar que fue el Mesías, Él fue tratado como anatema, como maldito, y fue tratado como malhechor, fue aborrecido, fue insultado, ultrajado. En esa escena que se ven allí en la cruz, de hecho, Él fue crucificado con 2 malhechores, uno de cada lado de Él. Pero fue tratado de esa manera. Muchos justos en todas las épocas han sido tratados muy injustamente. Han sido verdaderamente tratados como anatemas, tratados injustamente como anatemas. Y la bienaventuranza que nos deja allí las Escrituras, y es la 4ª bienaventuranza, es que dice que aquellos que son perseguidos, aborrecidos, desechados, insultados, tenidos en poco, despreciados, ultrajados por causa del Mesías, dice, seréis bienaventurados todos los que reciben ese trato por causa de Él. Así que la misión que Dios nos dio no es agradar a los hombres. Pablo mismo dijo, si yo agradara a los hombres, ya no fuera ministro de Cristo. La tendencia que hay es creer que cuando traes un mensaje de parte de Dios, vas a encontrar mucha aceptación alrededor, y no necesariamente es así. Puedes traer un mensaje de Dios y el mensaje es ser muy claro y ser muy bueno, pero levantarse ese mismo espíritu. Seréis bienaventurados cuando los hombres os aborrecieren y os apartaren de sí. Vete, no te necesitamos. Y os saerieren. Me gusta esta versión, saherir, causarte heridas de muchas maneras. Y desechar en vuestro nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Alegraos entonces y regocijaos, porque grande es vuestro galardón. Entonces vemos acá en el Salmo 35 cómo David tiene que pasar por una experiencia de ese tipo. David está siendo tratado como un anatema, y por causa de esto tuvo como resultado, hizo esta oración, porque es una oración que vuelvo a repetir para los que no han visto el programa anterior, desde el primer versículo hasta el último, el 28, todo el tiempo está diciéndole a Dios que dispute, que contienda, que saque la lanza contra sus perseguidores. Y luego
Más adelante vamos a ver quiénes son esos perseguidores y queda pendiente la pregunta que hice anteriormente del por qué David no, como en otras ocasiones hizo, no derramó sangre, sino aquí se ve que hay un salmo donde una oración donde él no está personalmente tomando venganza, pero está orando a Dios que tome venganza. No está diciendo, ay Señor, yo bendigo a todos los que perseguidores. No, Él está diciendo desde el versículo 1 hasta el 28 que tome venganza. Y una de las cosas que dice en el versículo 6 de este salmo, sea su camino, o sea, el camino de ellos, tenebroso y resbaladizo, y el ángel